Les preparé un notebook de Colab, a donde más o menos vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Acá arriba tienen dos links de ayuda, a donde yo agarré, saqué algunos ejemplos, ¿sí? La clase pasada vimos los operadores aritméticos, ¿sí? Vimos cómo se puede hacer una suma, una resta, una multiplicación, división, cómo se puede calcular el resto de una división, la potencia, cómo se puede hacer la división entera, ¿sí? Fíjense en que yo acá defino dos variables, ¿sí? Defino dos variables, x igual a 10 y igual a 3. Y con print lo que voy a hacer es mostrar, ¿sí? Acá muestro un texto y después acá les muestro, en el caso de la suma, muestro un texto y ahí nomás hago la operación. ¿Puedo hacer esto con Python? Sí, lo puedo hacer de esta forma, ¿sí? Fíjense en que acá tengo la operación de la suma, la resta, la multiplicación, la división, el resto, la potencia y la división entera. Vengo, lo ejecuto, va a demorar un poquito. Y ahí tenemos. X vale 10 y vale 3. 10 más 3, 3. 10 menos 3, 7. 10 por 3, 30. 10 dividido 3 de 3,33. División número real, ¿sí? El resto de dividir 10 sobre 3, ¿sí? 10 dividido 3 de 3. Me sobra 1, ¿sí? El resto es 1. Y 10 al cubo es 1000, ¿sí? Y la división entera de dividir 10 sobre 3 es 3. ¿Sí? Y fíjense en que ahí les mostré cómo son los operadores aritméticos. Voy a ver si puedo, a ver. Ahí está. Está mejor. Lo mismo hice para los operadores relacionales, ¿sí? Vimos que los operadores relacionales me permiten comparar, ver la relación entre dos variables, ¿sí? Entre dos variables, entre una variable y un literal, o entre dos literales también. Y acá les voy a hacer un comentario adicional, ¿sí? Le hice el mismo ejemplo. Tengo dos variables, le asigno el valor, y acá le estoy mostrando qué hace cada operador relacional. Este es el operador relacional que me permite comparar si son iguales. El igual igual me permite, lo que va a hacer el intérprete es decir, bueno, a ver, X, ¿cómo es con Y? ¿Es igual? ¿Sí? Acá, pregunto, utilizo el operador distinto, acá el operador mayor, menor, mayor igual, Menor menor igual. igual. ¿Sí? Eso lo que me va a devolver es sí o no, verdadero o falso. ¿Sí? Cuando yo hago una comparación, ¿sí? Me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? Fíjense en que yo agarro y voy a largar. Vengo acá. ¿Sí? Alguien tiene, José creo que tiene el micrófono prendido. Fíjense en que entro a comparar. ¿Sí? Pregunto, 2 con 3, ¿es igual? No, entonces me devuelve falso. 3 con 2, ¿es distinto? Sí, entonces me devuelve true. 3 es mayor que 2. No, 2 es mayor que 2. 2 es mayor que 3, perdón. Esta que tengo acá. Me dice no. 2 es menor que 3. Sí, por eso que esta me devuelve true. Y así voy comparando. Y acá podemos ver el uso de los operadores aritméticos y los operadores relacionales. Ahora,
quiero que veamos este ejemplo. Yo puedo hacer esta pregunta. X, ¿cuánto vale? 3. Palabra, ¿cuánto vale? Tiene una cadena de carácter. Es un string. ¿Sí? Fíjense, yo puedo preguntar, lo voy a hacer mejor de esta forma. Print y que me devuelva el resultado de comparar. Este lo voy a comentar. ¿Sí? Fíjense que acá voy a mostrar el resultado de comparar X, que es un número, con palabra. ¿Puedo comparar? Sí, puedo comparar. Puedo comparar, pero ya de lleno, cuando comparo un número con una letra, con caracteres, me va a tirar que falso. Error. Hace la comparación, la hace. Pero dice, no son el mismo tipo de dato, listo, falso. ¿Sí? Lo probamos. X es distinto. Bueno, en realidad acá parecería, sí, creo que no es el ejemplo que había encontrado, ¿sí? Profe, disculpe, Sí. tendría que ser igual en todo caso para que salga falso. Igual, igual. Claro. Ahí está. Y si acá le pongo, y si hago esto, a ver, probemos, ¿no? Es verdadero, porque sí son distintos. Veamos ahí. Voy a comparar 3, esto que es un número, esto que es una letra. ¿Sí? Que es una cadena de caracteres. ¿Sí? Pregunto, ¿son iguales? Falso. Falso. Al tener las comillas de cadena de caracteres. Se hace la comparación, no es que se produce un error. ¿Sí? Ese era lo que yo le quería mostrar. Sí se puede comparar, pero... otra cosa. Bueno, también, fíjense que yo hace rato tenía esto así, de esta forma. Yo puedo operar, acá es X, acá es letra. ¿Se acuerdan que en la clase pasada cuando vimos el intérprete, no hacía que falta que yo haga un print y directamente yo podría, si pongo la variable, me va a mostrar el valor? Bueno, acá también puedo hacer lo mismo. Fíjense en que yo hago una operación acá, una operación con un operador relacional. Eso me devuelve verdadero o falso y se lo asigno resultado. ¿Puedo hacer eso? Sí puedo hacer eso. ¿Sí? Vengo acá, falso. ¿Sí? Otra cosa que nos quedó pendiente de la clase pasada. El orden de los caracteres. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, creo que van primero los números, después vienen los caracteres en Mayúscula, minúscula y después los caracteres en mayúscula? Bueno, ¿cómo me saqué la duda? Veamos esto. Todavía no hemos visto listas, pero es otro tipo de dato que me permite usar Python, que me brinda Python, pero no se preocupen por eso. Yo les quiero mostrar que yo voy a poder comparar cadenas de caracteres, a eso quiero ir. Yo puedo comparar cadenas de caracteres y preguntar quién está primero y quién está segundo, ¿sí? Y eso me va a permitir, ¿sí? Después, por ejemplo, ordenar una lista alfabéticamente. Python tiene una función que ya lo hace medio mágicamente, ¿sí? Sin que yo esté haciendo el algoritmo.
Pero fíjense, tengo una lista. Acá tengo una lista de 5 palabras. ¿Sí? Y fíjense en que yo le digo a esa lista, ordenate. Python lo hace, ya está. Yo no tengo que hacer el algoritmo. Pero nosotros no vamos a utilizar todavía esto. ¿Sí? Si en algún momento usted tiene que comparar 2 cadenas de caracteres, ¿puedo comparar cadenas de caracteres? Sí, puedo comparar. Estos no están atados, ¿sí? Yo puedo preguntar si una cadena de caracteres es más grande que la otra. Sí, sí puedo. Estos operadores relacionales no están atados únicamente a los que son datos numéricos. ¿Sí? Bueno, veamos este ejemplo. Tengo una lista, la ordeno y la muestro. Y fíjense, ahí me lo ordenó. Actor, Apple, Dog. ¿Sí? Bueno. Ahora, la duda estaba, ¿cuál va primero? Entonces agarré, me hice un ejemplito y les muestro. ¿Sí? Les muestro acá quién va primero. Acá me voy a dar cuenta quién está primero. Vengo acá. Primero están los números, después vienen las letras en mayúscula y al final están las letras en minúsculas. Ese es el orden. ¿Sí? Profe, ¿puede agregar un signo ahí? ¿Cómo? ¿Puede agregar un signo ahí? Sí, puedo agregar. Los signos también tienen un orden, ¿sí? Claro, por eso Pero le preguntaba. yo acá lo quise limitar solamente a lo que teníamos la duda el otro día, ¿sí? Pero lo podemos generalizar. Todos los caracteres tienen un orden, ¿sí? Pero acá nos centramos en solamente mayúscula, minúscula y números, ¿sí? Para sacarnos la duda que teníamos el otro día. ¿Sí? Puedo agregar un acá, no sé, voy a poner numeral. Veamos ahí. ¿Sí? Hay un orden. Eso me va a permitir comparar cadena de caracteres. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? A ver. ¿Qué más tengo? Acá. No, bueno, esto. Es lo mismo que tengo acá arriba. 1. 1. ¿El carácter 1 es mayor que A? No, porque si ustedes se fijan, ¿sí? La A está... De esta forma yo verifiqué quién estaba primero. La A está mucho más arriba que los números. Entonces, obviamente, esto me da falso. ¿Se entiende el ejemplo o no? ¿Se acuerdan que el otro día teníamos las dudas? ¿Quién estaba primero entre los caracteres? ¿Sí? Si la mayúscula, la minúscula, ¿sí? Bueno, con esto nos damos cuenta, ¿sí? El ejemplo, más que nada, es mostrarle que están primero los números, luego las mayúsculas, luego las minúsculas, ¿sí? Acá le metimos este, porque el compañero lo solicitó, pero los caracteres tienen un orden. Y eso me va a permitir a mí, después, luego, si yo quiero hacer un algoritmo, por ejemplo, ordenar alfabéticamente, no sé, una lista de nombres. Bien. Creo que no vimos operadores lógicos, ¿sí? Llegamos hasta acá. ¿Sí? Los operadores lógicos lo vamos... ¿No estaría mal? ¿No sería al ¿Cómo? revés? Perdón. Que el uno, ¿no sería al revés que el 1 va antes que la A? Porque los números van primero que las letras, o sea que 1 es mayor a A. Es como que toma el No, A los al números último. Lo mayores que siempre queda son en a la última derecha. posición, lo ¿Quién que está queda en última primero? posición es más grande. Chicos, ¿quién está primero? Los Miremos números. acá. Miremos acá. ¿Quiénes están primero? Los Los números. Entonces, Los números. Después las letras mayúsculas. Luego las letras minúsculas. Acá yo pregunto, ¿el 1 es mayor que A? Sí, No, no. Estoy diciendo, ¿quién está primero?
los números, las letras mayúsculas. A ver. Ah, ya está. Sí, ¿Está? sí, gracias. Bien, perfecto. Lo único que le quería mostrar con esto es que si hay un orden y yo puedo utilizar los operadores relacionales para comparar cadenas, ¿sí? No solamente quedo atado a los números nada más, o a los datos numéricos. Después O sea, tenemos los operadores. los Perdón, los números van de menor a mayor, o sea, el sí. orden es de menor a mayor. Los números, obviamente, sí, el orden lógico, 0, 1, 2, 3, 4. Pero cuando hablamos de caracteres, tenemos otro orden. Primero, los caracteres numéricos están primero. Luego, los caracteres mayúscula están segundo. Luego, los caracteres minúsculas están terceros. ¿Sí? Pero el punto es que hay un orden. ¿Sí? Son menores. Profe, Acá, aquí, fíjate que esto es carácter. Estoy hablando de caracteres. Que en realidad no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo, fíjate que no es lo mismo esta variable que tiene un valor numérico a esto, que es otra variable, que no tiene un valor numérico. Es una cadena de texto que tiene un valor 3. No es lo mismo, esto no es lo mismo. ¿Sí? Profe, Sí, una pregunta, me parece que ahí todo se confundió. Yo también me confundí porque usted lo que había imprimido, digamos, sí. después lo tomó como lista. No sé si, pero eso ya estaba ordenado, digamos. Por eso yo me confundí, ahora ya lo entendí, digamos. A eso que dice prints, usted lo había tomado después, lo toma como lista y lo compara a ese print, lo compara después. Ah, está bien. Por eso confundí un poco, sí. A ver, volvamos acá, rapidito. ¿Sí? El punto es el siguiente. Yo puedo utilizar los operadores relacionales solamente con números. no, profe. No. ¿Puedo Utilizar comparar también con cadenas. cadenas? Sí, obvio. Perfecto, Sí. ahí está el punto. ¿Puedo comparar cadenas? ¿Puedo utilizar los operadores relacionales con cadenas? Sí, pero cuando compara diferente. ¿Sí? Y les dije que hay un orden, hay otro orden. ¿Sí? Entonces, acá les quise mostrar de que, con este ejemplo, de que yo puedo ordenar alfabéticamente. ¿Sí? Porque hay un orden. Con las cadenas, con los caracteres, hay un orden. ¿Sí? Acá le mostré más o menos un ejemplo que me elaboré y dije, bueno, a ver, pongo una A mayúscula, una A minúscula, pongo números y digo, a ver, ¿qué orden me toma? Y acá saqué, yo me hice este ejemplito, ¿sí? Agarré y dije, a ver, porque yo no recordaba. Digo, primero van los números, después van las mayúsculas y después van las minúsculas. ¿Sí? Bueno, entonces dije, les muestro un ejemplo de cómo comparar, de que esto es realmente lo que yo estoy pensando. Digo, bueno, a ver, o lo que el lenguaje de programación me está dando a entender. ¿Sí? Profe, ¿eso es ASCII? ¿Compara con respecto a ASCII? Sí, sigue un orden, ¿sí? De acuerdo a la codificación. No sé si ASCII, creo que Python trabaja con Unicode, que es otra codificación. Muy parecida, pero es diferente. Para no confundirlos, por ahora no vamos a entrar a esa parte. Fíjense en que acá comparo, 1 es mayor que A, y dijimos, no, si yo estoy comparando cadenas, ya dijimos, los números están primeros, los caracteres numéricos están primero, luego la mayúscula y luego las minúsculas. Entonces esto me debería devolver falso. Y es así. ¿Sí? Para que no se confundan, esto
lo saco y a esto lo saco. Para que quede este ejemplo. Y acá le voy a poner, puedo utilizar los operadores, no todos, relacionales. Sí, todos puedo. Sí, puedo. Creo que todo. Distinto, mayor. Sí, puedo, creo. Sí, todo. Puedo utilizar los operadores relacionales con cadenas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno. Ahora, entrando un poco más, tenemos que dar un pasito más. Cuando nosotros veamos y tengamos que hacer preguntas, como decir, si pasa tal cosa y además pasa tal cosa, fíjense en que yo dije, si pasa esto y además pasa esto, estoy utilizando un operador lógico, el AND, ¿sí? También puedo tener otro operador lógico, ¿sí? Otro operador lógico. El operador lógico OR, ¿sí? Si pasa esto o pasa esto, entonces hago tal cosa. En la teoría lo van a ver, salgo de acá, entro acá. Teoría, acá. No, es esto. Perdón, operadores, condiciones. Esta es. Quiero avanzar un poquito medio rápido porque quiero agarrar y quiero que pasemos a la parte práctica. ¿Sí? La hora que de 9 a 10 quiero que sea puramente práctica. Bueno, veamos acá. Acá están los operadores lógicos. Yo les dije, tenemos el I lógico, el O lógico, y después tenemos la negación. ¿Sí? En Python, la negación es not, el I lógico es and, y el O lógico es or. Fíjense en cómo se hace o cómo debería operar yo en Python. ¿Sí? Not y condición. Si no pasa esto, yo podría decir, si no pasa esto, entonces yo podría agarrar y utilizar el operador not. ¿Sí? Estoy negando eso. Si no pasa esto, ¿sí? El otro era, si pasa esto y esto, tenemos en el AND lógico. El OR, si pasa esto o pasa esto, voy a hacer tal cosa. Entonces, fíjense, para el AND, condición 1 y con el operador AND, condición 2. Para el OR, condición 1, OR, condición 2. Esto lo vemos con un ejemplo. Tranquilos. Para esto se elaboran, ¿sí? Unas tablas de verdad. ¿Sí? ¿Por qué unas tablas de verdad? Porque yo esas condiciones, condición 1 y condición 2, me van a terminar dando, ¿sí? Valores booleanos, verdadero o falso. Si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces, yo digo, si mañana es, a ver,
¿Qué fecha es mañana? 8. ¿Sí? Si mañana es jueves y además es 8, entonces voy a hacer tal cosa. ¿Sí? Fíjense. Y esas condiciones me dan valores booleanos, ¿sí? Que me permiten hacer esta tabla de verdad. Esas tablas de verdad yo se las puse acá y vamos a ver algunos ejemplos que esto se va a aclarar. La tabla de verdad, para los que recién empiezan, les va a marear quizás un poquito. Pero con los ejemplos se van aclarando. Fíjense que yo acá le imprimí las tablas de verdad. ¿Por qué? Yo digo, si esto es verdadero y esto es verdadero, imagínense que acá hay una condición. Todavía no lo usamos así, ¿sí? Pero imagínense que hay una condición. Fíjense que yo agarré true, operador lógico AND con true, me devuelve true. Porque yo digo, sí o sí tiene que pasar esto y esto para que sea verdad cuando hablamos del I lógico, el AND lógico, ¿sí? El operador AND. El único caso en el que va a ser verdadero es que las dos condiciones sean verdaderas. Si alguna es falsa, o las dos son falsas, me va a devolver falso. ¿Sí? Si yo vengo y largo esto, fíjense que es justamente lo que yo le digo. True and true, true. True and false, false. False and true, false. False and false, false. Es lo mismo que tenemos acá. No sé qué le pasa a mi máquina, se está muriendo. A ver, vamos. A ver, un segundo. Vamos a parar. Bien. Lo vamos a cerrar. Vamos a sacar, ¿qué vamos a sacar acá? Esto vamos a salir, esto vamos a sacar. ¿Qué más? Ahí estamos. Bien. Fíjense que esa tabla de verdad es la misma que tienen acá. ¿Sí? Solamente que yo se la mostré ahí con un código para que vean cómo opera o cómo se usa. En realidad no se usa así, pero ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Sí? Lo mismo hice con el operador OR. El operador OR es, si pasa esto o pasa esto, entonces hago tal cosa. ¿Sí? Y eso me va a devolver verdadero, en realidad me va a devolver falso cuando las dos condiciones sean falsas. Si alguna de ellas es verdadera, me va a devolver verdadero. Si las dos son verdaderas, me devuelve verdadero. ¿Sí? Fíjense. True or true, true. True or false, true. False or true, true.
Y el único caso que yo le decía que devolvía falso era cuando las dos son falsas. ¿Sí? Acá, veamos. Ya les muestro un ejemplo. Ahí les muestro un ejemplo para que vean de cómo se utiliza el operador. Después tenemos, bueno, acá también está en la teoría, está la tabla de verdad del operador OR. ¿Sí? Y por último tenemos el operador NOT, que lo que hace es negar. ¿Sí? Si yo niego true, me va a devolver falso. Y si niego false, me va a devolver true. Simplecito, no hay más nada. Y se trabaja con una condición. En realidad, no con una condición, sino con una expresión booleana. Veamos un ejemplo acá. Acá le voy a hacer un ejemplo. Vengo acá. Código. Yo podría preguntar lo siguiente. Miren. If. Ya voy a agarrar y ya les estoy adelantando algo. ¿Sí? Yo puedo preguntar. Día de la semana. Jueves. No, en realidad voy a poner miércoles. ¿Sí? Y hoy día es día del 7. mes. Me voy a poner 7. ¿Sí? Fíjense en cómo voy a utilizar el operador. Ya me estoy adelantando un poco, pero yo no quiero que se queden solamente con esto. ¿Sí? ¿Cómo utilizo el operador? Si día de la semana es igual, ya estoy comparando, ¿sí? A jueves, ¿sí? Y miren, acá tengo una condición. Esta condición, ¿qué me devuelve esto? ¿Qué me va a devolver eso? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Me va a devolver, primero me va a devolver verdadero o falso. En este caso me va a devolver falso. ¿Sí? Fíjense que yo estoy diciendo, sí pasa esto, pero yo tengo que saber si es verdadero o falso. ¿Sí? Ahora, si día de la semana es jueves, y además, día del mes, es igual a 8, voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir un cartelito. No hay clases, hay clases. Profe, ahí donde dice jueves no va miércoles, No, ¿no? Ah, está haciendo comparación. estoy comparando. ¿Sí? Bien, bien. Acá yo le asigno unos valores. ¿Sí? Le asigno Sí. unos valores. ¿Sí? Y yo quiero saber si es que, dependiendo de esos valores, tengo clase o no tengo clase. ¿Sí? Simplecito. ¿Sí? ¿No? El ejemplo más que nada es mostrarle dónde voy a utilizar esos operadores lógicos, dónde los voy a utilizar. Y generalmente cuando yo hago este tipo de preguntas, miren, día de la semana es igual a jueves. No. Eso me va a devolver falso. Falso.
y opero con el operador AND y hago otra condición booleana acá, otra expresión booleana. Hago una comparación. Utilizo el operador igual, ¿sí? El operador relacional igual, a donde digo, día del mes es igual a 8, también falso. Y según la tablita de verdad, falso and false, ¿qué me devuelve? Falso. Falso. Entonces yo digo, si pasa esto y además pasa esto, es porque no hay clases, no es mi comisión. Pero si no entra por acá, viene por acá. Dice, si pasa esto, voy a mostrar, no hay clases. Si no, por eso utilizo el else, hay clases. Vengo, hago esto, y hoy día tenemos clases. Más que el ejemplo es mostrarle de que dónde vamos a ocupar estos operadores AND. ¿Sí? Y por qué le pasamos la tablita de verdad. ¿Sí? De cada operador. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Yo el ejercicio 1 vi un video y lo hice usando el if, el elif y el else. Bien, ya lo vemos. Ahí vamos a la parte práctica. ¿Sí? Así que lo único acá es que sepan que hay 3 operadores, ¿sí? 3 operadores lógicos, el AND lógico, el OR lógico y el NOT lógico, ¿sí? Que me van a permitir, ¿sí? Operar lógicamente expresiones booleanas. Y hay una tabla de verdad, ¿sí? Y es justamente lo que tienen ahí en la teoría. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos acá. Bueno. Vamos a ver los operadores de asignación. Los operadores de asignación ya vimos nosotros que creo que me estoy quedando acá. Permítanme que tengo acá. En algún lado lo puse, pero bueno, ya me fijo. Ah, ahí está abajo. Bueno, volvamos. Acá. Nosotros ya vimos el operador de asignación y lo venimos usando de casi el principio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las 3 operaciones básicas que habíamos visto era ingresar, asignar Y mostrar. ¿Sí? Y vimos cómo se hace para definir una variable y pasarle el valor a esa variable. ¿Sí? El operador de asignación, ¿cuál es? El igual. ¿Sí? Vamos a ver esto. Esto, si quieren, chicos, es una forma resumida de resolver algunas cosas, ¿sí? No hace falta que se la sepan, pero cuando la vean, ¿sí? Tienen que entender por qué es lo que hace en realidad eso, ¿sí? Veamos, los operadores de asignación. Ya vimos el clásico, ¿sí? El operador de asignación, el igual. Define una variable que se llama b y le paso un valor que es 2. ¿Sí? Ahora, miren lo que voy a hacer. Yo quiero hacer lo siguiente. Permítanme, voy a hacer acá. Voy a copiar esto.
copiar selección, control B. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a decir X es igual a X más B. ¿Se puede hacer esto? Sí, lo que recién están empezando, yo puedo decir, che, a X le paso el valor de X más el valor de otra variable. Sí, sí puedo. ¿Cuánto va a quedar X? Veamos, X va a quedar. ¿Cuánto vale X? 7. 7 más 2. más 2. Entonces, ¿cuánto va a valer ahora X? 9. 9. 9. Fíjense, yo definí la variable X y le agarré en esa cajita en memoria RAM, vine y yo le dije, che, toma, acá tenés el valor 7 para X. Pero en otra sentencia le estoy pasando otro valor. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo reutilizar la variable? Sí, lo puedo hacer. Pero en esa cajita que se llamaba X, donde yo tenía un valor 7, ahora le estoy pasando otro valor. Así que voy a perder el valor que le almacené previamente. Ahora X no va a valer 7, sino que va a valer 9. ¿Sí? Veamos acá. Lo voy a hacer. Veamos este ejemplo. ¿Sí? Acá voy a mostrar X. Veamos cuánto me vuelve. 9. ¿Pero no valía 7? No, porque vos la sobreescribiste. Vos le diste otro valor. ¿Sí? Profe, ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Y creo que el otro día uno de José me preguntaba por qué yo sobreescribiría el valor de una variable. Y se imaginan si yo tengo que definir, yo puedo reutilizar variables, ¿sí? Siempre y cuando no me la complique mucho, yo puedo reutilizar algunas variables, ¿sí? Para que mi programa no esté reservando en memoria un montón de espacios en memoria. ¿Sí? ¿Puedo reutilizar variables? Sí, puedo reutilizarlas. ¿Sí? Por una cuestión de comodidad también. ¿Por qué puedo? Si se imaginen, si yo tengo un programa donde tengo 1000 variables, ¿se puede reutilizar variables? Sí. ¿Puedo sobreescribir el valor de una variable? Sí. Hay que tener ojo. Si yo sobreescribo y después yo necesito el valor previo, hay que tener cuidado. profe, Sí. y en este nuevo caso, digamos, ahora X queda sujeta al valor de la variable de B también. Si yo cambio B, se me vuelve a modificar la variable X. ¿Así sería? X está atado. Ya ahora X, ¿cuánto vale? Ahora vale 9, pero Ahora vale todo 9. depende Ya de no cómo. está atado a B. X vale 9 porque X vale se, 9. se Vos redefinió. operás- No, pero yo creo que se refiere a que si agarra el B igual 2 y ahora lo cambia a 4, X va a pasar a valer 11, no 9. Pero eso depende de cómo hagas el cambio, supongo, pues si lo haces en B igual 2, es una cosa, pero si vos abajo pones ahora que B es igual a otra cosa, X va a seguir valiendo 9. Claro, en este sentido, bueno, lo hagamos más simple si quieren al ejemplo. No le pongamos nada acá. ¿Sí? Pero, fíjense en que yo puedo poner X más 10. Acá va a ser 10. Lo hagamos más simple el ejemplo. ¿Sí? ¿Yo puedo hacer esto? Sí, sí puedo hacer. Más simple el ejemplo. Sin utilizar X. Yo tengo X vale 7. Y ahora a X le digo que le voy a poner, no sé, 55. Cuando yo vengo y quiero mostrar el valor de X, ¿qué valor tiene X? Primero tiene 7. Pero después en la ejecución del programa vino
Vine yo y dije, no, mira, ahora ya no vale 7, ahora vos vas a valer 55. Entonces Siempre en va a esa mostrar el cajita último valor donde tengo asignado. 7, se sobrescribe el valor asignado. ¿Sí? Es algo obvio, no tan obvio, que por ahí el compañero el otro día me decía, che, ¿por qué yo podría sobreescribir variables? ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Para que mi programa no reserve tanto espacio en memoria, por una cuestión de comodidad para el programador, ¿sí? Para actualizar datos. Para actualizar datos, quizás tengo que agarrar a X, le tengo que decir, bueno, che, X ahora ya no vale, puedo hacer una operación, no sé, 100 sobre 50, 100 sobre 5, ¿sí? ¿Puedo actualizar el valor de una variable? Sí, sí, chicos, sí. ¿Mm? Ahora, eso que parece tan obvio lo vamos a complicar un poquito más. Miren, ¿qué tal si yo hago esto? Voy a definir una variable que se llame 2, b, y le asigno el valor 2. Y yo quiero hacer esto. Quiero decir que x va a ser igual a x más otro valor. B. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el intérprete? Me dice, che, mira, a x le quiere asignar el valor de x más el valor de la variable b. Entonces, primero tiene que operar. Tiene que resolver esa operación. Y eso va a ser igual ¿a qué? A 9. Está bien, vamos despacio, vamos despacio. X va a valer 7 más 2. 7 más 2. ¿Por qué 7? Hasta acá ejecutó esto. Ejecutó esto. Cuando va a ejecutar esto, dice, che, X ¿cuánto va a valer? Va a valer X más B. Entonces tengo que resolver primero esto para asignarle a X. Pero X, ¿qué valor tiene? X tiene 7. B tiene 2. Entonces, esto vale 9. ¿Puedo hacer eso? Sí. Fíjense en que en la asignación de la variable, estoy asignando el valor de la variable, más, puede ser un literal, un número, un literal o una variable. ¿Se puede hacer eso? Sí. Profe, puede una hacer. consulta. Si, por ejemplo, Sí. yo en 10 renglones más abajo le cambio el valor a B, ¿sí? Sí. Le cambio el valor, hago lo mismo, pero más abajo. Cuando yo tome X, ¿va a seguir saliendo 9 o va a estar el valor de B nuevo? Sería 7 más el valor nuevo que yo le asigne a B. Y hagamos, probemos. Vengo acá, opero, ¿no? Bueno, a ver, terminemos el ejercicio acá. Y ahí agarro y les muestro el ejemplo. Vengo a correr esto. X. X vale 9. Ahora yo te hago ahora vamos con el ejemplo. Dice el compañero, B vale 0. Y yo quiero saber el valor de X. Profe, yo creo que ahí no lo afecta porque esto es como leer un libro, digamos. O sea, va afectando, el programa lo que hace es interpreta de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. No sé si me explico, digamos. ¿Puede ser o no? Bien. Sí. O sea, Fíjense antes de la que- fórmula resolver, el valor de B va a seguir siendo 2. A partir de ahora, que ya se resolvió eso y cambia el valor de B, empiezan a modificarse las cosas para abajo. Veamos. Claro, si veamos. ahora volvemos a poner
X es igual a X más B, ahora el nuevo X tiene el nuevo valor. Bueno, acá, así tal cual como está. Así tal cual como está. Veamos. Viene, se ejecuta esto, X ¿cuánto vale? 7. 7. Hasta acá, B ¿cuánto vale? 2. 2. Hasta acá, ¿cuánto vale X? Vale 9. 9. Y para mí, yo creo que queda en 9 nada más X. Bueno, Porque la nueva variable habla de B, lo pone a 0, pero no la toca X. X queda con el valor anterior, que sería 9. bueno, veamos esto. Veamos. X vale 7 al principio. Luego B vale 2. X actualiza el valor, pasa a tener 9. Esa cajita tiene el valor 9. Yo abajo hago otra sentencia donde digo, che, B ahora ya no vale 2, vale 0. Entonces la cajita donde estaba B ya no tiene el valor 2, le pongo 0. ¿Toqué en algún momento X? No. No. ¿Toqué el valor de X de nuevo? No, No. por eso yo digo que para mí queda en 9. No. Bueno, veamos. Claro, por eso que yo decía que dependía de en qué momento modificar a B. Al modificarlo después de hacer la operación, eso ya quedó atrás, entonces se modifica para adelante. Para hacerlo, resumirlo en algo cotidiano. Vos tenés tu saldo del banco que dice que tenés 100 pesos. Si vos gastás 50, ahora el saldo va a ser 50, pero al agregarle otro gasto, al agregarle sueldo de vuelta, eso te va a volver a sumar X, pero no va a cambiar lo que vos ya gastaste, para que sea algo más cotidiano. Bueno, lo que yo les quiero mostrar es que eso lo que ustedes me dicen es algo obvio, muchos de los chicos no lo ven así. Entonces eso es lo que yo les quiero mostrar. Está bien, acá hay una secuencialidad en la que yo voy modificando los datos, ¿sí? Pero el hecho de que yo haya modificado B igual a 0 no es que me va a afectar esta sentencia que estaba previamente. ¿Sí? Lo que yo le digo, parece obvio, pero para los chicos que recién comienzan no es tan obvio. ¿Sí? Bueno, y ahora se las voy a complicar un poco más. ¿Qué horas son? 9 y 10. Las 9 y 10. Estamos... No son las 9 y 10. Sí, 9 y 10. No, Estoy pensé que retrasado. sería mal la hora. Sí, estoy un poco retrasado. Veamos acá. Miren. ¿Vieron esto que yo tengo acá? ¿Sí? Yo lo puedo resumir. ¿Cómo lo puedo resumir? Yo puedo hacer lo siguiente. X más igual B. Esto que está acá, yo lo puedo resumir de esta forma. Y esos son los operadores de asignación que tienen en la teoría. ¿Sí? Fíjense en que tienen X más igual B, X menos igual B, X por igual B. Y fíjense en que tienen ahí un montón de operadores. Eso no es más que un resumen. ¿Un resumen de qué? Esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá. Solamente que el lenguaje de programación me dice, che, mira, yo te doy una forma abreviada, una forma más corta para que vos no tengas que escribir todo esto. Escribirlo de esta forma. Simplificado. Es simplificado. ¿Sí? Es simplificado. Eso, nada más. Bueno, acá, y miren. Acá tengo el X más B, más igual B. ¿Sí? Fíjense en que yo, para que después para que no me afecte el valor, ¿sí? Y obtenga estos resultados que tenga acá. Vuelve a poner el valor de X. Siempre mantengo el valor de X, ¿sí? Siempre mantengo el valor de X. Fíjense en que acá yo les pongo, ¿ve? X más
igual B es lo mismo que X igual a X más B. X menos igual B es igual a X menos B. Esto es para que lo prueben. Se van a sacar la duda probando. Si no prueban, no van a entender el concepto, ¿sí? Bueno, agarro, ejecuto. Y fíjense que ahí tengo los resultados. Son operadores. Fíjense que realiza una operación de asignación, pero está involucrado también una operación. ¿Sí? Podría ser también con una, fíjense, podría ser esto, miren. Ponerle un literal, también podría ponerle un literal. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Y eso sería X igual a X más 9. La duda se la van a sacar probando, haciendo pruebas. ¿Sí? Esto es una forma resumida nada más. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Perdón. Ahí. Porque después ustedes se van a llevar esto. ¿Cómo estamos? Bien, profe. ¿Se entendió o no se entendió? Porque ahora entramos... Sí, profe, se entendió clarito. Sí, hay que pegarle bien la mirada a la abreviación nada más para entenderla bien, pero sí se entiende. Perfecto. Bueno. Veamos, son 8, 9 y cuarto. Veamos este poquito de teoría. Y avancemos. A ver, F11. Bueno. Ahí la teoría habla de operadores de asignación, actualización de variables. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. Estamos bien con la teoría. Por lo menos esta teoría ya la tenemos. ¿Sí? Ahora entramos en la teoría Estructura de nueva. control. Vamos a ver otra estructura de control, ¿sí? Estructura de control es como decir otro tipo de sentencia. Nosotros ya habíamos visto las sentencias más comunes. Entrada de datos, asignación de datos y salida de datos. Ahora vamos a ver otra estructura de control, ¿sí? La estructura selectiva o condicionales. Pero, para que se entienda eso, veamos el ejemplo este. Dice: estructura de control selectiva o alternativa. De acuerdo con una condición que puede ser verdadera o falsa, se elige una opción, la cual realiza una acción, una o varias instrucciones. La condición puede ser simple o compuesta, una o varias. Eso dice la teoría. Ya vemos en el ejemplo por qué habla de la condición que tiene que devolver verdadero o falso, que va a realizar una acción que puede ser una o varias, y que la condición puede ser simple o compuesta. Ya vemos eso. Veamos un problemita. Dice: dado un número real, indicar si es positivo o no. Identifiquemos los datos de entrada. Un número real va a ser el dato de entrada. Los datos de salida va a ser un mensajito, un mensaje que va a decir, ¿es positivo o no es positivo? Tenemos unos casos de prueba, ¿sí? Si yo le paso como dato de entrada x igual a 4,
la salida debería ser es positivo. Otro caso de prueba, si tengo el dato de entrada igual a C, si dato de entrada X es igual a 0, el dato de salida no es positivo. ¿Sí? Acá, dentro de mi algoritmo, yo tengo que decir, bueno, ingreso el dato. Bien. Tengo que preguntar si el dato, ya cuando ya me implica una pregunta, ya me está dando indicio de que tengo que utilizar una estructura de control selectiva o alternativa. ¿Sí? Y miren cómo es mi algoritmo. ¿Cómo es mi receta? ¿Sí? Y esto es lo que yo le digo. Sigan haciendo en papel y lápiz. Después van a pasar a traducirlo a Python. Diseño el algoritmo. Paso 1. Ingresar un valor para X. Paso 2. Pregunto. Si X es mayor que 0, entonces, miren, el paso 2A, voy a mostrar el cartelito es positivo. Si X no es mayor que 0, voy a mostrar el cartelito no es positivo. Y fin del algoritmo. No sé si se fijaron, pero acá dice paso, el paso 2A está acá y está acá. Hay una bifurcación en mi código. Si pasa tal cosa, hago esto. Eso va a ser el paso 2A. Si X es mayor que 0, muestro el cartelito este. Pero si no es, muestro el otro cartelito. No se ejecutan las dos, es una o la otra. ¿Sí? Por eso, a esto le pone el paso 2A, porque si entra por acá, ejecuta mostrar es positivo. Si entra por acá, no es positivo. Bien, ahora que ya tenemos, esto lo tienen en la teoría que yo les pasé, que les dije que era del año pasado. Está bien explicadito, es por eso que a mí me gusta esta parte de la teoría. Está bien explicadito porque dan unos ejemplos, sigue con el ejemplo a donde habla, plantea el problema, yo identifico los datos de entrada, los datos de salida, hago el algoritmo, planteo algunos casos de prueba, hago una prueba de escritorio, diseño un algoritmo y después se codifica. Bueno, ese sería, pero lo que pasa es que ustedes quieren aprender Python rápido y quieren pensar el algoritmo y aprender a escribir la sentencia del algoritmo en Python, todo junto. Y ahí se hace más pesado. Bueno, veamos. Miren lo que yo hice acá. Les presento la sentencia if, else, que es la estructura de control selectiva o alternativa y cómo se escribe en Python. Este algoritmo que yo lo tengo acá, este que tengo acá, ahora lo voy a codificar en Python. El paso 1, ¿lo sé hacer? Sí, lo sé hacer. ¿Sí? Creo que decía dado un número entero, o un número real. Imaginemos que es entero. ¿Sí? Creo que era real. Real era. Sí, era real. Float. Float. Fíjense que la entrada de datos ya la tengo resolvida. El paso 1 ya lo tengo acá. Ya lo acabo de traducir a Python. Ahora, ¿cómo hago la pregunta? ¿Cómo voy a hacer la pregunta?
La estructura de control es if, else. Pero tengo que decir si, por eso pongo if, la condición, dos puntos. Esa condición me tiene que devolver verdadero o falso, porque yo digo, si pasa esta condición, esa condición puede ser simple o compuesta, porque yo la puedo tener si pasa esto y además esto, y ya ahí involucro los operadores lógicos. Si pasa esto y además pasa esto, entonces hace tal cosa. Si pasa esto o pasa aquello, hace tal cosa. Por eso es que habla de que acá en la teoría dice, la condición puede ser simple o compuesta. Esa condición tiene que devolverme un valor booleano, verdadero o falso. Sí o sí me tiene, porque dice, si esto es verdadero, hago tal cosa. ¿Sí? Si pasa esto, hago tal cosa. Si no, hago tal cosa. Eso cuando digo hago tal cosa, no es que hago una sola. ¿Puedo hacer varias? También puedo hacer varias. Acá, ¿sí? Fíjense en que yo solamente tengo un print, pero yo puedo meter un montón de condiciones más, un montón de sentencias más. Usando el if. Dentro del if. ¿Sí? Perdón. Fíjense en que acá yo puedo decir, si pasa tal cosa, hago tal cosa, o hago todas estas cosas. Acá no solamente puedo hacer una sola sentencia, puedo poner más sentencias. O sea, podría poner que si X es menor a 0, print negativo. No, Maríamos todavía... ¿No? Todavía no. El punto era entender esta definición. Que se pueden ¿Sí? poner varias. Acá yo puedo poner, fíjense que yo tengo una sola sentencia, pero puedo poner más sentencias. Yo digo, si pasa tal cosa, puedo hacer esto, pero también puedo hacer un montón de otras cosas más si yo quisiera. No estoy limitado a una sola cosa, puedo hacer varias. También pasa, y si no pasa eso, yo estoy haciendo una sola sentencia, pero puedo hacer muchas más, también puedo hacer muchas más. Y ahí más o menos ya pude explicarles, ¿sí? Todo esto lo que decía en la teoría. ¿Sí? Fíjense, la cual realiza una acción, una o varias instrucciones. Bueno, volvamos. Vean, acá ya traduje esto. Acá tengo mi receta y acá la traduje. Si X es mayor que 0, y fíjense y préstenle atención, porque los errores más comunes se van a dar cuando ustedes se olviden de poner esto, los dos puntos. Si la condición, dos puntos. No se olviden de los dos puntos. Python es muy simple en esto. Otros lenguajes de programación lo hacen de otra forma, pero es menos propenso a errores. Python, profe, ¿por qué no me anda? Porque te olvido de poner los dos puntos, chango. Ahora, ¿cómo le digo a Python? Che, mirá, si pasa tal cosa, dos puntos, hace todo esto. Bueno, todo eso, fíjense en que no por algo le puse, lo identé a esto, miren. Miren, acá lo identé. Entonces el intérprete cuando va leyendo el código dice, mirá, acá me puso un if. La condición, dos puntos. Si pasa esta condición, ¿qué es lo que tiene que hacer? Todo lo que esté identado. Acá yo puedo poner... pero tiene que estar identado. Con eso yo le estoy diciendo, che, mirá, si pasa tal cosa, hace todo esto. ¿Pero qué es todo eso?
¿Cómo lo va a identificar el intérprete? Por el identado. Lo pueden hacer con un espacio o lo pueden hacer con un tab. Pero cuando Yo- uno pone los 2 puntos, solo te habilita la sangría. ¿Cómo? Cuando uno pone los 2 puntos, lo condiciona, aprieta Enter, solo se habilita la sangría para poder printearlo. Está bien. Pero ese Sí, es en pero el eso es caso de acá, que... porque en Ese el es en el caso CMD de no que yo esté funciona. utilizando... Ese es en el caso de que yo esté utilizando Colab. Bien. Colab me está ayudando. ¿Sí? Eso es porque estoy utilizando un IDE. ¿Qué tal si no estoy utilizando el IDE? Al tab se lo voy a tener que poner yo. Al espacio se lo voy a tener que poner yo. Entonces, Python me da esa simplicidad, pero si yo agarro y hago esto, fíjense, Python dice, che, mira, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? No sabe qué va a hacer. ¿Por qué? Porque adentro, ¿cómo identifica? Yo le dije, después de los 2 puntos va a buscar la indentación, todas las instrucciones que estén indentadas, pero no tengo ninguna acá. Fíjense que ya el IDE me está tirando, el Colab me está tirando, che, mirá, acá va a tener un error. Entonces, vengo acá y voy a poner un tab. Ahora, si pasa esto, 2 puntos, voy a imprimir que es positivo. Y si no, el si no lo voy a hacer con el else. Else, 2 puntos. No se olviden de los 2 puntos. Y es de la misma forma. Le tengo que decir, che, mira, si no pasa eso, hace todo esto. Pero ese todo eso, el intérprete, ¿cómo lo va a reconocer? Lo va a reconocer porque tiene que estar identado. Si tengo tiempo, les muestro cómo se hace en otros lenguajes de programación o aquellos que ya hicieron Java, ¿sí? Tienen el lenguaje de programación Java, yo tengo que pregunto if entre paréntesis, le paso la condición y entre llaves yo le digo, mira, todo lo que esté dentro de estas llaves se van a ejecutar si pasa esa condición. Bueno, Python es más simple, pero esa simplicidad me da la posibilidad que yo cometa muchísimos más errores, porque después me olvidé de poner el espacio y Python dice, che, vos querés que pregunte y que haga tal cosa, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? No sabe reconocerlo. Bueno, tenés que intentarlo. Bien. Pruebo mi ejemplo, ¿sí? Pruebo esto y ven. Ingreso un valor, 89. Es positivo. Vengo. Le pongo menos 89. Es negativo. Acá hay un problema con mi programa, pero no es el punto, ¿sí? Y ahora, si yo le pongo 0, le pongo 0, me dice es negativo. Entonces, acá tengo que hacer una corrección. No es positivo. ¿Sí? Vengo acá. ¿Mi programa anda bien? Sí, el 0 no es positivo. Ayer en la traducción que hice, en el apuro que tenía, no lo hice tal cual estaba mi algoritmo acá, mi recetita. Así que... Esta es la forma, chicos, de que hay que escribir, o cómo hay que escribir el if, ¿sí? La sentencia nueva que van a aprender es el if else.
y 32. 5 minutos más. Miren. Profe, le hago una consulta, pero Sí. el if no se puede escribir en una sola línea también. ¿Cómo? No, todavía no. Todavía no entramos ahí. Sí, ¿quién más quiere hablar? José. Sí, lo entiendo, está bueno. Mi pregunta es si el if se refiere, o sea, es positivo, se refiere a esa apertura de if que hicimos, ¿no es cierto? Yo puedo poner más print abajo de ese y que tome también el valor de variable, o sea, puede ser que te dé un resultado doble de un número. Por ejemplo, es positivo y ganaste. Bueno, miren, esto es lo que yo le decía. Yo puedo poner más condiciones, más instrucciones dentro del... ¿Sí? No solamente estoy limitado a una. ¿Sí? Tengo, si x es mayor que 0, va a ser esto y esto. Pero ¿cómo sabe qué va a ser eso? Porque están identados. Después de los 2 puntos, va a ejecutar dentro de esa condición, si es verdadera, porque está identado esto y esto. ¿Qué tal si esto está acá? No lo toma. No lo va a tomar y encima ya tengo un error. Llega hasta positivo nada más. ¿Sí? Pero a prestar mucha atención con eso. Esa era tu consulta, José. ¿Puedo poner más de una instrucción dentro del if? Claro, esa era mi pregunta. Gracias. Hace rato su compañero me decía si yo podría hacer el if en una sola línea. Ya vamos a ver el operador ternario. Por ahora no hemos llegado a eso, pero sí, es una simplificación del if-else a donde puedo ejecutar, hacer una pregunta, todo en una sola línea. Pero no se utiliza siempre. Hay que ver también el caso. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo vamos con el tiempo? 5 minutos. Veamos. Miren, miren. Acá yo les quería decir, ¿ve? If, la condición, yo puedo tener varias sentencias. Fíjense en 1, 2, hasta n. En el else, yo podría tener 1, 2, hasta m, las que yo quisiera también. No estoy limitado a una sola. ¿Sí? Ahora, le hago otra pregunta. ¿Qué tal si yo digo, si pasa tal cosa, voy a hacer, si pasa esto, entonces hago esto? Pero no tengo el si no. ¿Qué significa eso? Veamos. Puedo tener sentencias de esta, puedo tener sentencias, ¿sí? O programas parecidos a esto. Si la condición, 2 puntos y las sentencias. Pero fíjense en que no tiene el else. No lo tiene. ¿Puedo tener eso? Sí, puedo tener eso. Y miren el ejemplo. Tengo el dividendo. ¿Qué dice acá? Tengo el dividendo que vale 10. Tengo un divisor que vale 4. Pero yo, para asegurarme de que no me dé error mi programa, fíjense, pregunto, ¿el divisor es mayor? Yo voy a poner, es distinto. ¿Es distinto de 0? ¿Por qué pregunto eso? ¿Qué habíamos dicho el otro día? ¿Puedo dividir por 0? No, porque matemáticamente no se puede. Dijimos que no podíamos hacer, ¿sí? Bueno. Entonces yo pregunto, ¿el divisor es distinto de 0? Ah, listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular
el cociente y lo voy a mostrar por pantalla. Profe, pero no tengo el else. ¿Y para qué necesito el else? No lo necesito. Yo digo, si pasa esto, entonces hago esto. Y si no, nada, no hago nada. Miren, vengo acá, ejecuto esto, 2,5. Ahora le voy a poner el valor 0. ¿Qué me va a mostrar si le pongo el valor 0? Nada. Error. Error. ¿Error o nada? Nada. Error. Error, pues no se puede dividir en 0. No, nada. Pero, Nada, porque le dijiste que no haga nada. El divisor era diferente a 0. Recién hacía la condición. Leamos el programa. Vengo a signo, acá pregunto, si el divisor es distinto de 0, voy a hacer esto y esto. Sí. ¿Entra a hacer algo de esto? No, porque No ejecuta nada. no ejecuta. No hace nada. No llega a hacer nada, porque dice, ¿qué? ¿Divisor es distinto de 0? No, es 0. Entonces, fíjense, viene, esto no lo ejecuta. Y la siguiente instrucción, no tengo nada. No hace nada. Veamos. Claro, no tira error, pero tampoco lo ejecuta. No hace nada. Yo solamente me estaba asegurando, por eso que le dije, no tiene un else. Yo me voy a asegurar con esa condición de que sea distinto de 0 nada más. Distinto hubiera sido que yo agarre y diga else y diga qué mal estuve hoy día con el teclado. Error. ¿Ok? Ahora, veamos qué hace. Ahí sí. Y yo le puse un else. ¿Sí? Rosana del Valle Guaymas. Tiene el micrófono prendido. Bien. Son y 40. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Bueno. ¿Qué más? Bueno, esto. Bueno. Para mirar un poquitito acá. Perdón, una Sí. pregunta más. Disculpa. Digamos que vos le das un valor que llegue, suponete que si es 80, entonces es otro resultado, o sea, otro mensaje. No sé si me explico. Es lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Son más sentencias y es lo mismo. No entendí, José. A ver. Claro, vos le decís a Liz que X, bueno, vamos al primer, Vamos sí, arriba. al primer ejemplo, que si Ahí. es mayor que 0, entonces es positivo, pero también si es mayor que 0 y es justo cae en un número 80, Bueno, ahí a donde vos empezás a utilizar los operadores lógicos, porque empezás a concatenar, empezás a unir condiciones, es decir, si pasa esto y además pasa esto, sí, se puede. Sí. El compañero dice, si X es mayor que 0, and X es igual a 80, igual a 80, ¿se puede hacer eso? Sí. No solamente estoy limitado acá. Todo esto es una expresión booleana. Cuando hablo de expresión booleana puede ser una o varias condiciones
unidas con operadores lógicos que al final me va a terminar devolviendo verdadero o falso. Pero sí, sí puedo poner mucho más. ¿Está, José? Sí, sí, gracias, profe. Bien. Bueno, esto lo paso así medio rapidito. Fíjense, dentro de mi if, ¿puedo meter otro if adentro? Sí, sí puedo. Puedo meter varias instrucciones y dentro del cuerpo de si pasa esto, entonces hago varias instrucciones. Pero fíjense, ¿puedo meter un if dentro de otro if? Sí, sí puedo. ¿Puedo hacer esto? Sí, puedo hacer. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá es lo mismo. Podría tener este if, lo podría tener si quiero en el else. ¿Sí? Pero yo puedo tener if anidados. ¿Puedo tener? Sí, sí puedo tener. Pero, fíjense que acá hay una particularidad. Miren esto. Digo, si pasa esta condición, hago toda esta sentencia. Pero, digo, el else, si no, y empiezo con otra pregunta. Este caso es si empiezo en el si no, y ahí automáticamente empiezo con otra pregunta. Lo puedo abreviar, puedo utilizar una forma resumida de esta forma. Miren. If condición, el if, fíjense en que yo le puse otra condición, else. Ahí usó el if. Ahí utilicé el if. Es una forma resumida que la vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Así cuando vean un elif, ¿sí? Y miren, cuando utilizo el elif, miren, el mismo ejemplo que teníamos arriba, ya lo separé un poquitito, miren. Ingreso, esto es float. Sí, yo así es como le comentaba que había hecho el ejercicio 1, que había visto un video y usé esas tres Bien. condiciones. Fíjense que pregunto, x es mayor que 0, entonces muestro es positivo. Y yo podría haber hecho lo siguiente. Si no, esto lo voy a comentar. Else, dos puntos. Fíjense, y acá voy a preguntar, if x menor que 0, fíjense, pregunto acá, ¿x es mayor que 0? Si es verdadero, muestro el cartelito. Si no, y acá dentro del si no, automáticamente tengo una pregunta, a donde evalúo otra condición, ¿sí? En este caso una condición parecida a la de arriba. Digo, ¿x es menor que 0? Ah, listo. Muestro es negativo. Fíjense, acá anidé un if else, está anidado. Y fíjense cómo estoy respetando la anidación, la tabulación, la indentación, porque Python tiene que saber qué es lo que le corresponde a este if, a este else, ¿sí? Entonces, para este if le corresponde todo lo que va a ejecutar es todo lo que esté tabulado después de estos dos puntos. ¿Sí? Bueno, esto que está acá, lo puedo
no puedo. Esto, el if, hasta acá. No me acuerdo cómo era para de comentar. Miren, lo mismo que tengo acá está resumido acá. Fíjense en que lo que hizo es unir esto. Esto lo puso acá. Sacó esto. Perdón. Acá puso la condición. ¿Sí? X. Lo sacó. Y agarró. Hizo eso. Fíjense en que es una forma resumida. ¿Sí? Bueno, cuando vean esto, el if es porque estoy resumiendo y es porque dentro del else automáticamente viene una pregunta y dice, che, ¿por qué no podemos agarrar y acomodar un poquito? Bueno, hay lenguajes de programación que la mayoría de los lenguajes de programación tienen el if. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, sí se entiende. Le hago una consulta. El elif Sí. vendría a ser como el reemplazo al swift case del Java que vimos en la versión No. del programador de Java. No. ¿Lo podés utilizar para hacer múltiple selección? Sí, pero no es el reemplazo. ¿Sí? Es más, creo que Python en las últimas versiones, que ha sacado, ya puso una estructura de control como tiene Java para múltiples selecciones. Eso escuché el otro día, así que les confirmo para la próxima clase. Creo que tiene un switch. ¿Sí? Hace rato leía a uno de los compañeros que decía que lástima que Python no tiene una sentencia para múltiples selecciones. Creo que en las nuevas versiones de Python, bien, ve ahí, dice un compañero que se llama Matt Caché. ¿Sí? Bueno, vemos el práctico. Veamos el práctico. El práctico, ¿dónde está? Voy a agarrar y voy a tratar de resolver alguno, ¿sí? En lo que queda, 10 minutos, por lo menos 2 ejercicios, ¿sí? Para que vean acá. Esto que yo hice acá se lo voy a compartir para que ustedes lo repasen y vean un poquito ahí. ¿Sí? Ahí tienen 2 links de ayuda. Bueno, el ejercicio 1 lo van a poder hacer con esto que yo les pasé acá abajo. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Sí, yo lo hice con ese. Sí. Bien. ¿Los demás están de acuerdo Sí, de profe. que lo vamos a poder hacer con Sí, eso? profe. Sí, profe. ¿Seguro, no? Bueno. El ejercicio número 2 era simplecito, ¿sí? Así que yo el viernes o el sábado ya le voy a liberar la solución del práctico así ya lo pueden ir viendo también. Ejercicio número 3. Escribir un programa que almacene la cadena de caracteres
contraseña en una variable, pregunta al usuario por la contraseña, imprima por pantalla si la contraseña introducida por el usuario coincide con la guardada en la variable sin tener en cuenta mayúscula y minúscula. ¿Hacemos ese? Bueno, profe. ¿O quieren el ejercicio número 4? Realizar un programa donde se ingrese un carácter, determinar si la letra ingresada es una vocal, por ejemplo, si ingresa A o A mayúscula, mostrar mensaje vocal A. En caso de que el carácter ingresado no sea una vocal, mostrar un mensaje de error a su elección. ¿El 3 o el 4? 3. 3. El 4 es el de PC, ¿no? Bueno, vamos con el 3 entonces. Vengo acá. El código. Dice. Escribir un programa que almacene la cadena de caracteres contraseña en una variable. La cadena de caracteres contraseña en una variable. ¿Sí? Pregunta el usuario. A ver, imaginemos lo siguiente. Generalmente las contraseñas, ¿dónde están guardadas? En una base de datos, ¿no? Acá no tenemos base de datos, entonces vamos a hacer un poquito de trampa. Voy a definir una variable que se llama voy a poner password. ¿Sí? Le voy a poner esto. ¿Sí? Pati 2022. Así. Esa es mi contraseña. Esa contraseña, ¿dónde está guardada? En mi base de datos. Yo acá la estoy hardcodeando. Estoy poniendo código duro. ¿Sí? Cuando hablen de hardcode es porque estoy seteando un valor duro. ¿Sí? Como no vimos todavía base de datos, voy a hacer una prueba con esto. Ahora yo le voy a preguntar al usuario, che, pasame tu contraseña. Y la voy a comparar con esta. Y esta la tengo seteada, como yo le dije, por código duro. ¿Sí? No es una buena práctica, pero como todavía no vimos base de datos, vamos a aplicarla. Le pido al usuario. ¿Cómo le pido al usuario? A ver, ¿quién está acá? Con un input. Hay que usar input. Input. Voy a definir una variable que se llame contraseña. Igual. Input. Ingrese su contraseña. 2 puntos. Ahí. ¿Sí? Ahora le tengo que decir si la contraseña que me ingresó el usuario con la que yo tengo almacenada en la base de datos son iguales, y encima me dice son iguales sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas, ¿por qué? No es lo mismo Fátima peso 2022 que empieza con mayúscula, Fati peso 2022 que empieza con mayúscula, a, por ejemplo, Fati peso 2022 que empieza con minúscula. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, yo voy a hacer un poquito de trampa. ¿Sí? ¿Cómo hago para preguntar? Ya vimos el if. ¿Cómo hago para preguntar? Con el if. Con el Sería if. así, password If. es igual. If. Y ahora, Contraseña. condición. Ahora, if y la condición. Password Si igual a contraseña. password Igual. igual a contraseña, 2 puntos. 2 puntos, y ahora le voy a decir Profe tiene una S de más contraseña. contraseña acá. Bien, ahí. Estaba viendo si estaban atentos, ¿no? Bien. Si pasa esto,
voy a mostrar un mensajito. Éxito. Voy a hacer un print. Vieron que puse 2 puntos, ¿sí? Lo que me decía el compañero que yo pongo los 2 puntos, ahí lo voy a hacer acá, fin, y esto lo voy a sacar, control X. Fíjense, yo pongo 2 puntos y hago enter, el collab solito agarra, me tabula, ¿sí? Pero si yo no estoy en el collab y estoy en el intérprete, tengo que poner la tabulación o un espacio para indicarle, che, mira, yo quiero que estas sentencias vayan dentro del if. ¿Sí? Ahora, si no son iguales, hago, si esto es verdadero, hago esto. Si no, else, 2 puntos, fracaso. Acá voy a hacer un poquito de trampa. Voy a hacer un poquito de trampa. ¿Por qué? ¿Sí? Voy a poner... A ver. No sé si es... Python lower. Profe, Sí. disculpe, profe, yo eso lo hice, pero sobre el input, digamos. Puede ser, o sea, llegué al resultado, pero lo hice sobre el input. Sí, está bien. No está mal. Está bien, está bien. Miren algo. Yo voy a hacer un poquito de trampa acá. ¿Sí? Porque van a empezar a hacer las pruebas y se van a dar cuenta que si ponen FATI con minúscula, obviamente, cuando compara, entonces, ¿qué voy a hacer? Sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas. Bueno, fíjense en que lo que yo hago, al password que yo tengo acá, le aplico una función. Le digo lower, lo pasa todo a minúscula. Y lo mismo con la contraseña que me ingresó el usuario, lo paso todo a minúscula y comparo. Yo les voy a dejar esto para que prueben, pero la solución estaba así. Prueben con la que hicimos primero. Pero fíjense que yo para que no tengan complicaciones con la mayúscula y las minúsculas, ¿sí? Entonces, la contraseña que está en la base de datos la paso toda a minúscula. La que me pasa el usuario, también la paso todo en minúscula. Entonces, cuando comparo, todo está en minúscula, puedo comparar bien. Entonces, puedo agarrar y determinar más fácilmente si la contraseña es correcta o no es correcta. Estamos simplificando un poco, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Probamos? Miren. Miren. No sé si mi internet o mi máquina se está muriendo, así que... Bueno, acá, perdón, voy a agarrar y voy a poner cualquiera. Fíjense en que comparó esto con esto, dijo fracaso. Ahora le pongo éxito. Y ahora en minúscula. ¿Qué tal si le pongo FATI? Fracaso. Entonces, yo agarré, entonces dije, hagamos esta versión.
Fíjense, le pongo FATI, miren, FATI, peso 2022, ¿sí? Éxito. ¿Por qué? Todo esto lo pasó minúscula. Esto también lo pasó minúscula. La comparó y dijo, ah, son iguales. Bueno, para que prueben. Un ejercicio más y lo que se quieran retirar, se pueden retirar. No hay problema. Elijan un ejercicio más. Disculpe una pregunta. Ahí en la Sí. función esa para llevarlo a minúscula que se evalúa en el if, ¿ese lo cambia el valor de la variable o solamente la lleva a minúscula, digamos? Solamente lo lleva a minúscula. No es que agarra, password va a quedar en minúscula. Fíjate que es buena la pregunta. Pero no cambia el valor, solamente lo lleva. Bueno, gracias. Bien. Profe, una cosita con respecto justamente al mismo ejercicio. Cuando usted estaba diciendo voy a hacer una trampa y le puso el lower a las dos para que las dos estén llevadas a minúscula para poder hacer la comparación, al final de cuentas, ¿no es lo que nos pide el ejercicio, entre comillas? Sí, nos está pidiendo eso. O sea que en realidad tendríamos que hacer eso, porque la comparación tal cual no es lo que nos pide. Y lo que pasa es que en la realidad, lo correcto sería hacer esto. Claro, pero porque en la realidad la contraseña sí tiene entre identifica mayúscula y y minúscula, sí, claro. Pero acá el ejercicio, bueno, le mostré las dos soluciones que en realidad la que hicimos primero es la correcta en la realidad y la segunda es la que realmente nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, si no quieren, no hacemos ningún otro ejercicio más. El 6, Ok. si quiere. A ver. Bueno, uno más. Vamos. El 6, ¿cuál es el 6? Pasatímetro. Julio, el 6 es simplecito. ¿Sí? ¿Incremento? Sí, el 6 es simple. Tienen que aplicar una Vale. fórmula nada más. El 13, Bien. profe, el 13. Bueno, el 13. Hagamos el 13. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer el 13? El 13 porque vamos a ver operadores de asignación y vamos a ver cómo sobreescribimos el valor de una variable. ¿Sí? Dice, escribir un programa que solicite al usuario un número y le reste el 15%. Almacenando todo en una única variable. A continuación, mostrar el resultado final en pantalla. Bien. Un número. Bueno, datos de entrada, número, ¿no? Y bueno, voy a poner número. ¿Real o entero? Real. Real. Float. Bueno, ingrese un número. 2 puntos ahí. Entonces, a esto lo tengo que pasar real. Float. Float. Bien. Y ahí falta eso. Dice, le reste el 15%. Miren, le reste. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. A número va a ser igual, a número puede ser por punto 85 y le está restando el 15%. por Que es una manera simple, punto 0.85, que es una manera simple de restarle el 15%. Bien, y eso se puede traducir. Esta es una solución, puede haber otra.
Esta es una solución, puede haber otra, ¿sí? Esto se puede traducir como número asterisco igual 0.85. Fíjense en que esto está ahí En las abreviaciones que nos mostró hace un rato. en abreviaciones, sí. Control B. ¿Sí? Esto lo voy a comentar, ¿sí? Y voy a agarrar, voy a hacer print de número. Es todo lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, cuando vean estas cosas, cuando vean esto, tengo un operador de asignación que me lo va a hacer en forma resumida. Listo, lo aplico y ya. Hasta que lo aprendan, ¿sí? Eso va a ir saliendo naturalmente a medida que van practicando, ¿sí? Y probemos. Vengo acá, ingreso 100, ¿sí? Menos el 15%, 85. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Estamos 18. Creo que eso es todo por hoy. El viernes o el sábado les libero la solución del práctico para que vayan viendo. Y el lunes vamos a ver teoría y también práctico, ya un práctico nuevo. Ya vamos a ver ciclos, ¿sí?